En esta clase vamos a ver delitos contra la integridad sexual. Están previstos desde el artículo 119 al 133 del Código Penal. Se trata de abusos sexuales agravados, promoción y facilitación de la prostitución, corrupción de menores, proxenetismo y rufianería, difusión de imágenes y espectáculos pornográficos, exhibiciones obscenas y grooming. Algunos los vamos a ver más en profundidad y otros los vamos a mencionar simplemente viendo las características principales porque son muchas figuras típicas. El bien jurídico protegido es la integridad sexual. Y tenemos que tener en cuenta que antes de la modificación de la ley 25087, que sancionada en 1999, el título se denominaba delitos contra la honestidad. Es decir, el legislador había tenido en mira algo totalmente diferente. Había tenido en miras la honestidad del varón, si a la mujer le hacían algo, a su mujer le hacían algo, la honestidad de la mujer, si le afectaban su sexualidad. A partir de esa modificación, y claramente como un cambio del sentido de la sociedad en relación a estos delitos, el título se denomina delitos contra la integridad sexual. Y esta integridad sexual comprende tanto la libertad de la persona como su salud y su salud mental. Es decir, es la autodeterminación en el ámbito de la sexualidad de la persona, es también la protección de su salud y su salud mental, y la integridad y la dignidad físico-sexual. Es decir, para Donna, este bien jurídico, integridad sexual, es la libertad sexual de la persona mayor de 18 años y el libre desarrollo sexual de los menores de esa edad, teniendo en cuenta que nadie puede inmiscuirse en la esfera sexual ajena sin el consentimiento válido de esa persona. El bien jurídico entonces es la libertad sexual, tanto desde una vertiente positiva, como la capacidad de la persona de la libre disposición de su cuerpo, y también en la vertiente negativa, la posibilidad de negarse a que se ejecute sobre la persona la realización de determinados actos de característica sexual que la persona no desee soportar. El artículo 119 contiene el abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, lo que antes se denominaba violación. Este artículo fue modificado en 2017, así que tengan en cuenta la bibliografía a consultar porque este artículo fue modificado y muchas discusiones doctrinarias que se daban en torno a la felatio, quién podía ser sujeto activo del delito, etcétera, fueron zanjadas con el nuevo texto. El primer párrafo del artículo 119 tipifica el abuso sexual simple. El verbo típico habla de abusar sexualmente, implica realizar actos corporales de tocamiento o acercamiento de carácter sexual con una persona menor de 13 años. O bien realizar esos actos corporales de tocamiento o acercamiento sin importar la edad de la víctima, pero sin mediare violencia, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, autoridad o poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas categorías que describe el tipo. Bueno, si la víctima es menor de 13 años, no va a importar el consentimiento de la víctima. Es decir, se presupone que un menor de 13 años no tiene la madurez para consentir este tipo de actos. Sería una presunción legal. Acá ni siquiera vamos a investigar si ese menor tenía o no la madurez suficiente. Simplemente se presupone que un menor de esa edad, de 13 años, no puede consentir válidamente. Como vimos, hay supuestos donde, aunque la persona sea mayor, si existen estos tocamientos o acercamientos de carácter sexual, igual se va a configurar el delito. El primer supuesto que menciona el tipo es el uso de violencia, es decir, violencia, uso de energía física aplicada por el autor sobre la víctima. Lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de violencia también se incluye el uso de narcóticos, hipnóticos, y también la sorpresa puede ser asimilada a la violencia. Es decir, cuando de repente alguien viene y te da un beso sin que la persona esté esperando esa actitud, o un beso, un abrazo o lo que sea, que la persona no desee recibirlo, también esa circunstancia va a ser asimilada a la violencia. El otro supuesto es el uso de amenazas, es decir, la intimidación, el anuncio de un mal,
y al igual que se ven en las características del delito de amenaza, tiene que ser razonable y puede dirigirse tanto a terceros como a la propia víctima. El otro supuesto son las relaciones de autoridad y jerarquía en las que el autor se encuentra con la víctima en una relación de preeminencia. Entonces esa víctima puede forzar su libre consentimiento, es decir, en las relaciones de una dependencia puede ser laboral, educacional, institucional. La relación de autoridad comprende los casos en que hay un superior jerárquico o, o donde hay pautas de autoridad o disciplina, y por eso esta especie de preeminencia del autor sobre la víctima, o relaciones de poder, que no necesariamente tienen que darse en un ámbito laboral o de autoridad, sino por otro vínculo particular, donde siempre lo que va a haber es la preeminencia del autor sobre la víctima, es decir, una víctima que se siente como sometida a esa persona. El otro supuesto es el de la víctima sin consentimiento libre, que acá están incluidas la víctima privada de razón, es decir, la persona que no posee capacidad para entender el significado del acto sexual. Es decir, es un supuesto distinto del de 13 años. Acá no se trata de una presunción establecida, sino que hay que examinar exactamente qué pasa con la capacidad de esta persona. El otro supuesto es el de la víctima privada de sentido, que por algún motivo esta persona tenga una grave perturbación en sus facultades cognitivas y por eso no entienda qué sucede, por razones no patológicas, no sé, porque esté en un estado de ebriedad o de sueño o desmayada, y el autor, aprovechándose de esa situación, realice el verbo típico. Y el último caso que también se incluye en la víctima sin consentimiento libre es de la víctima imposibilitada para resistir el acto. Es decir, acá la persona no puede oponerse físicamente a la ejecución debido a un impedimento físico, material. Puede ser, no sé, un supuesto de parálisis, de hemiplegia. Estos son los ejemplos. Sujeto activo puede ser cualquier persona de uno u otro sexo. Y sujeto pasivo, vemos que en el caso de los menores de 13 años hay una exigencia y para los mayores de 13 años otra exigencia. Bueno, el abuso sexual simple es un delito doloso. El elemento subjetivo consiste en conocer por parte del autor que se realiza este acto con carácter sexual y sin consentimiento de la víctima. El artículo 119, segundo párrafo, castiga el abuso sexual gravemente ultrajante y castiga a la persona cuando el abuso por su duración o circunstancias de realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante. Es decir, toma el tipo base del primer párrafo, pero agrava la pena si ocurriere alguna circunstancia que por su tiempo o modo de realización implica un sometimiento gravemente ultrajante. Ahora vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, como les dije, a la figura básica, o sea, el tipo base de tocamientos, se le agrega, se agrava ese supuesto en caso de que debido a la duración en el tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, es subjetivo, que dure más en el tiempo de lo normal, de lo que debería durar un acto de estas características, que haya mucha continuidad en el tiempo por la cantidad de veces, o bien por las circunstancias de realización, es decir, porque se realiza con sadismo o con de alguna forma que implica causarle mayor sufrimiento o afectarle mayormente la dignidad a la víctima. Por supuesto que es una fórmula eh, ambigua, porque esto de gravemente ultrajante no está definido. En su momento se incluían en esta fórmula de gravemente ultrajante la felatio in ore, que luego de la modificación vamos a ver que quedó en el párrafo 3 del artículo 119, es decir, asimilada a un acceso carnal. Es decir, la felatio in ore es igual a una violación, a lo que antes se llamaba violación. Entonces, esta fórmula de gravemente ultrajante quedó un poco vacía de contenido y es para estos casos, que debido a la duración en el tiempo o bien por el modo en que se realiza la conducta que es altamente denigrante o de un sometimiento más cruento hacia la víctima.
Bueno, es doloso y dolo directo porque además exige el elemento subjetivo del tipo que es el ánimos del autor de someter a la víctima. El párrafo tercero del artículo 119 prevé el abuso sexual con acceso carnal, lo que antes se denominaba violación. Y esta redacción es de 2017 y como vamos a ver ahora cuando analicemos la figura, se incluyeron ahora acceso por vía anal, vaginal u oral o realizar actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Entonces tenemos la figura básica, pero acá tenemos como sumatoria el acceso carnal, que puede ser vía anal, vaginal u oral. Por eso les decía que la felatio in ore, que antes estaba discutida, ahora no hay dudas de que está incluida como acceso carnal. O la introducción inclusive de objetos o parte del cuerpo en la vía anal o vaginal. En cuanto al tipo subjetivo, el tipo penal de abuso requiere dolo directo, ya que además de que el autor del hecho debe tener la intención del tocamiento impúdico, debe serlo contra la voluntad de la víctima. Puede ser cualquier persona. Con la redacción anterior, mucha doctrina consideraba que únicamente podía ser el hombre, como hablaba de acceso carnal. Con la modificación de la ley ya no quedan dudas que puede ser cualquier persona. Y se prevén una serie de agravantes para algunos supuestos. Se agrava en virtud del resultado, es decir, si ocurre un daño o la muerte de la víctima. Se agrava por la calidad del autor, si el autor es autoridad, miembro de las fuerzas policiales, maestro, profesor. Se agrava si el autor tiene alguna enfermedad, también si se trata de dos o más personas, por el uso de armas, y también se agrava por la edad o la situación de la víctima, ya que si se trata de un menor de 18 años, se agrava si hay convivencia, y también si es contra una persona menor de 16 años, aprovechándose de su inmadurez sexual. Y el quinto párrafo del 119 agrava el abuso sexual simple, con una pena de 3 a 10 años si concurre alguna de las circunstancias que enumeré de los incisos A, B, C, D, E o F. El artículo 120 castiga el estupro, castigando al que realizare alguna de las acciones previstas en el segundo o tercer párrafo del 119, es decir, los supuestos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, respecto de una persona menor de 16 años, pero aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, de su relación de preeminencia respecto de la víctima o de alguna otra circunstancia equivalente, siempre que no resultara un delito más severamente penado. Y después, bueno, también prevé las agravantes de los incisos A, B, C, E o F. Entonces, se trata de un abuso gravemente ultrajante o con acceso carnal respecto de un menor entre 3 y 16 años, pero se exige que el autor se aproveche de la inmadurez sexual de la víctima. Suena critica un poco el término de inmadurez sexual porque en su acepción jurídico-penal la inmadurez se refiere a la falta de desarrollo en las facultades intelectuales como para comprender la naturaleza de los actos. Y en realidad la propia ley fijó ese límite a los 13 años. Entonces a partir de allí lo que debería hablarse de ingenuidad o inexperiencia sexual, pero no es correcto el término inmadurez. Por eso se discute a qué se refiere la ley al mencionar en razón de la mayoría de edad, ya que no queda claro si se debe juzgar desde la comparación entre los sujetos de la relación delictiva o si, como es más lógico, se exige que el sujeto activo sea mayor de 18 años de edad. En cuanto al tipo subjetivo, exige dolo directo. El artículo 125 castiga la corrupción de menores y castiga al que promoviere o facilitare la corrupción de menores. Es decir, se trata de actos que alteren el desarrollo normal de la sexualidad del menor. No importa si los menores dieron su consentimiento. Y se agrava si es un menor de 13 años y también en los supuestos de violencia, amenaza, abuso de autoridad,
si el autor es familiar o cónyuge, una persona conviviente. Los verbos típicos son dos: promover y facilitar. Es decir, promover se refiere a actos dirigidos a la corrupción del menor, iniciando este proceso que afecta su integridad sexual sin ser determinante que se obtenga ese resultado de corrupción. Es decir, no hace falta que se pruebe que el menor ha sido corrompido. Y el segundo es el de la facilitación, es decir, que son acciones que hagan posible o factible la realización de los actos de entidad corruptora. Es decir, en este caso se castiga a la persona que colabora con la promoción de la corrupción efectuada por otra persona. Esta colaboración o esta facilitación puede ser esencial o no. Por ejemplo, puede ser la persona que contacte a un niño haciendo posible el encuentro con la persona que lo corrompe, o bien puede ocurrir que la persona preste temporalmente una vivienda para que se promueva la corrupción de menores. Pero bueno, es evidente que la persona que facilita no puede a su vez promover la corrupción, sino que la intención del legislador fue incluir como autor de este delito a todos los partícipes del delito. Y bueno, y corrupción es la alteración de la inmadurez sexual, es decir, es alterar el proceso de maduración sexual del menor. El sujeto activo puede ser cualquier persona, y en cuanto al sujeto pasivo, la víctima debe ser un menor de 18 años de edad, que actualmente, bueno, coincide con la minoría de edad del Código Civil. En su momento, cuando se legisló este artículo, aún no estaba vigente el Código Civil, entonces había un desfasaje, es decir, como que se buscó proteger antes que la minoría de edad. Bueno, es una figura dolosa, exige dolo directo, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de realizar esos actos de identidad corruptora o bien de facilitarlos. Y debe conocer que se trata de un menor de 18 años. El artículo 125 bis castiga la promoción y facilitación de la prostitución. Hay que aclarar que la prostitución no es un delito en sí mismo, sino que las acciones típicas consisten en promover o facilitar la prostitución de otra persona. Se presentan algunas características especiales porque justamente es la víctima la que ejerce la actividad. Y aún no importa la edad de la víctima, cualquiera sea la víctima y aun cuando haya dado su consentimiento, es delito promover o facilitar la prostitución de una persona. El tipo objetivo contiene dos verbos típicos nuevamente, que es promover y facilitar. En este caso, promover la prostitución es engendrar en el otro la idea de ejercer la prostitución, impulsarlo a que se mantenga en ello o persuadirlo para que no la abandone, de modo que también una persona que ya es prostituta puede ser sujeto pasivo a este delito. En cuanto a la facilitación, se trata de poner a disposición del sujeto pasivo la oportunidad o los medios para que se prostituya. No sé, procurar el lugar para el ejercicio de la actividad o colaborar en la publicidad del negocio, en la captación de clientes. Y bueno, y hay que aclarar a qué nos referimos con prostitución. Bueno, que todo el mundo tiene un conocimiento más o menos de qué se trata, pero tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Es una actividad que tiene que ser ejercida con cotidianidad o habitualidad y consiste en la prestación de servicios de naturaleza sexual a cambio de una prestación económica. En cuanto al tipo subjetivo, es un delito doloso y exige dolo directo. Puede ser cualquier sujeto, cualquier persona, perdón, si se agrava la pena si se trata de personas unidas con la víctima por alguna razón, ascendiente, descendiente, cónyuge, funcionario público, etc. En cuanto al sujeto pasivo, puede ser también cualquier persona, previéndose el agravante si la víctima es menor de 18 años. Se trata de un tipo penal de peligro, con lo cual no es necesario que la víctima efectivamente se prostituya para que el delito se considere consumado, sino que basta la realización de actos idóneos tendientes a lograrlo. Y las acciones típicas consisten en promover o facilitar la prostitución. Si no se logra dicho estado, bueno, es difícil distinguir los casos concretos de actos preparatorios o ejecutivos, con lo cual la tentativa es difícil de probar. No es que resulte imposible, pero es prácticamente inconcebible en función del principio de lesividad. Es decir, es difícil imaginar un supuesto. El artículo 127 castiga lo que podemos llamar proxenetismo o rufianería.
Es decir, la ley anterior, la 17.000 y pico de 1968, hablaba de castigaba la rufianería cuando la persona se hiciese mantener. Es decir, la actual redacción no habla de mantener, sino que se dirige a sancionar la mera explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, sin que resulte necesaria esta actividad adicional de que el autor promueva o facilite ni que se haga mantener, como decía, como les dije, la antigua ley. Entonces, lo que se castiga es explotar económicamente el ejercicio de la prostitución ajena. No importa la edad y no importa si media consentimiento. Es decir, acá de lo que se trata es de aprovecharse y de sacar rédito de las ganancias que provienen del ejercicio de la prostitución ajena. Se trata de un delito doloso y exige dolo directo. El artículo 128 castiga la difusión de imágenes y espectáculos pornográficos de menores. Es decir, acá lo que se castiga es producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar, distribuir. Bueno, como vemos, el legislador optó por con este modo ejemplificativo de mencionar un montón de verbos típicos para que nada se le escape. Pero bueno, en fin, de lo que se trata es de difundir representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales o una representación de sus partes genitales con fines sexuales. También se castiga al que tiene en poder estas representaciones con fines inequívocos de distribución o comercialización, y también a quien organiza espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participen menores. Entonces recibe pena tanto el que facilita el acceso a los espectáculos pornográficos como el que suministra el material pornográfico a menores de 14 años. Y todas las escalas penales se elevan si se trata de un menor de 13 años. Bueno, como dije, los verbos típicos son muchos. Acá tienen una explicación de a qué se refiere cada uno. Algunos tiene que ver con el sentido común, ¿no? De qué se trata: producir, financiar, ofrecer, comerciar. Es decir, son todas palabras que uno tiene más o menos el sentido común de su significado. Lo que les mencioné al principio, el segundo párrafo también castiga la tenencia de esas representaciones con fines inequívocos de distribución o comercialización. En este sentido, la doctrina destaca como positivo que el legislador haya utilizado la palabra o la frase fines inequívocos de distribución o comercialización para acotar en este sentido el tipo penal. Es decir, vamos a castigar si realmente la persona los tiene para distribuir o comercializar. Si no, el principio de reserva entra a jugar su rol. El tercer párrafo también castiga la facilitación de acceso al menor a ver espectáculos pornográficos o bien el suministro de material de ese cariz. Es decir, se trata de permitir el ingreso de un menor, ya sea porque no se controla su edad a través de su documento de identidad o directamente porque se le habilita el ingreso, que puede ser en forma gratuita o onerosa. Y suministrar material es proveerle ese tipo de material pornográfico. Hay muchos que entienden que también está castigado, conforme a esta redacción, el caso de los que creen y mantienen un sitio web pornográfico, es decir, los proveedores de contenido que ponen a disposición del público en general material pornográfico sin impedir a través de filtros que los menores accedan a ese contenido. Entonces, si un menor de 14 años accede a ese contenido porque no hay filtros, el dueño de ese sitio podría estar incurso en este delito. Sujeto activo puede ser cualquier persona. En cuanto al sujeto pasivo, nuevamente hace diferencias respecto de la edad. Por un lado están los menores de 18 años con relación a la primera parte de la norma. Después el límite desciende a los 14 años respecto de los menores a los que se les facilite el acceso a los espectáculos pornográficos o se les suministra el material pornográfico, y todo eso agrava si el menor es de 13 años. Se trata de un tipo doloso, exige dolo directo, y si bien alguna doctrina considera que podría admitirse el dolo eventual, para el profesor Dona eso no sería posible dada la redacción de la figura típica. Es decir, el modo en el que está redactado exige dolo directo, es decir, conocer cada uno de los detalles y elementos del tipo objetivo.
El artículo 129 castiga las exhibiciones obscenas, es decir, castiga el mostrar en público los órganos genitales para que sean vistos por terceros sin voluntad de ellos. Si los afectados son menores de 18 años, la pena se agrava y también se agrava la pena si la víctima es menor de 13 años, haya dado su consentimiento o no. Por supuesto que este delito, este tipo penal, perdón, lo que tiene es esta palabra de exhibiciones obscenas. ¿Y eso de qué se trata? ¿Qué es obsceno y qué no es obsceno? Es un concepto subjetivo, es decir, no se trata de un elemento normativo que uno puede ir a una norma a ver de qué se trata, sino que lo obsceno se va modificando con el tiempo, inclusive de persona en persona, de sociedad en sociedad. Entonces tiene un ámbito de indeterminación muy grande, al que muchos autores se preguntan cómo puede zanjar las críticas constitucionales en cuanto al principio de legalidad. Ahora vamos a ver qué descripciones se dan para exhibiciones obscenas, pero claro está que es un concepto ambiguo, vago. Los verbos típicos son ejecutar y hacer ejecutar, es decir, que el propio autor realice esos actos de exhibiciones obscenas o bien que logre o obligue a otro a que las ejecute. Es decir, serían supuestos de autoría mediática y después hay que ver caso por caso. Si esa persona lo hizo porque quería, si está bajo un error, si es inimputable, ahí iremos viendo cómo se dan los supuestos de este hacer ejecutar. Entonces, ejecutar o hacer ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas, expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Es decir, yo no quiero ver a alguien en esa situación y lo termino viendo porque está en público. Es decir, a veces pasa que uno está en una plaza y alguna persona se baja el pantalón o vamos en el subte y alguna persona realiza tocamientos que son que podrían ser concebidos como exhibiciones obscenas. Bueno, como les dije, no existe una definición legal del concepto de obscenidad, porque esto de obsceno es un concepto que se mueve, que es dinámico, que tiene que ver con la base de calificaciones emotivas y criterios apreciativos de índole no jurídica, subjetivos de cada persona. Es decir, es un concepto impreciso, variable, tiene que ver con lo cultural, claramente. Pero buscando una definición, podemos hablar de que obsceno es algo impúdico, ofensivo al pudor y generalmente relacionado con cuestiones de sexo. El sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo, bueno, para el primer párrafo es cualquier persona mayor de 18 años que involuntariamente presencie los actos de exhibición. Se agrava luego si son menores de 18 años y en el caso de 13 años, de los menores de 13 años, no importa si han dado o no su consentimiento. Es decir, esta palabra de involuntariamente cede ante los menores de 13 años. Exige dolo directo, porque bueno, tiene un elemento subjetivo cual es mostrarse en forma obscena. Y el último tipo penal que vamos a ver es el de grooming, que fue incorporado en nuestro Código Penal en 2013. El artículo 131 castiga al que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. Es decir, se trata de personas que por medio de comunicaciones electrónicas contactan a una persona menor, a un menor, para cometer alguno de los delitos que vimos. Bueno, el verbo típico es contactar, es decir, establecer una relación, un vínculo con una persona menor de edad, menor de 18 años, a través de estas comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones. Es decir, ¿de qué se va a tratar? Generalmente se trata de personas, de adultos que crean perfiles falsos, mintiendo sobre su edad para generar confianza o vínculos con niños y adolescentes, y entonces a través de redes sociales, de correos electrónicos, mensajes de texto, sitios de chat, juegos en línea, mensajes instantáneos, logran esta comunicación con el fin de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de ese menor.
sujeto activo puede ser cualquier persona y el sujeto pasivo son los menores de 18 años.